Gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista defendió en octubre del pasado año una proposición no de ley donde se pedía la reprobación del ministro de Educación por considerarlo incapaz para dirigir la política educativa. 13 meses después, su sustitución se ha convertido en una necesidad dentro de nuestro país y en una cuestión de credibilidad fuera de nuestras fronteras. Señor ministro, cuando accedió al cargo, venía usted precedido de una cierta aureola tolerante. Sus intervenciones regulares en diversos medios de comunicación daban de usted una imagen de conservador dialogante, de tertuliano culto, dispuesto a debatir ideas y a aceptar los argumentos del contrario si se demostraban acertados. No sabemos en qué momento el Dr. Jekyll se transformó en Mr. Hyde, ni cuál de las dos personalidades es la auténtica, pero tenemos claro que desde que está al frente del Ministerio, la segunda se ha impuesto a la primera hasta el punto de que ésta no ha vuelto a aflorar. Desde los primeros momentos nos quedó meridianamente claras dos cosas. Primero, que pensaba imponer una contrarreforma educativa sin contar con nadie, apoyada exclusivamente en la aritmética parlamentaria, una contrarreforma sin anestesia. Y segundo, que la forma de llevarla a cabo, ya fuera por torpeza, por soberbia política o por falta de habilidades sociales, tendría como hilo conductor la polémica. Por esa razón no puede acudir a ningún acto sin ser abucheado. Se ha convertido usted en un peligro público y eso es malo para nuestra educación, porque la imagen institucional que damos es verdaderamente lamentable. Por eso le pedimos responsabilidades políticas. Por el fondo, señor Wert, le pedimos responsabilidades políticas porque ha sometido la educación a unos recortes sin precedentes que nos hacen retroceder hasta el año 2007. Con usted se ha duplicado en solo 2 años, según el CIS, la percepción de la ciudadanía de que se dedican muy pocos recursos a la educación frente a los que creen que se invierte lo adecuado. Le pedimos responsabilidades políticas porque su nefasta gestión va a destrozar la igualdad de oportunidades que tantos años ha costado implantar. Va a provocar exclusión educativa. Se va a cebar con los estudiantes con más dificultades, negándoles injustamente su derecho a conseguir en la escuela aquello de lo que carecían por nacimiento. Le pedimos responsabilidades políticas por querer convertir la educación en una mercancía y la escuela en una unidad de producción, por querer sustituir los factores pedagógicos por criterios económicos y querer hacer de los alumnos consumidores en lugar de ciudadanos en formación. Le pedimos responsabilidades políticas por el pertinaz debilitamiento de la escuela pública, por su intento de subordinarla a la concertada, por poner las condiciones para que los centros elijan a sus alumnos y la concertada pueda acceder a suelo público dotacional, mientras los centros públicos asumen casi el 70% de los alumnos con necesidades especiales. Le pedimos responsabilidades políticas por aprobar una ley técnicamente muy mala, un desatino jurídico, una chapuza pedagógica propia de advenedizos, un engendro que posibilita llegar a carreras como económica sin haber cursado matemáticas en todo el bachillerato, pero tampoco ha dado usted tregua a las humanidades. Hace solo unos pocos días, un destacado diputado de su partido, que fue secretario general de Educación, publicaba un artículo pidiendo encarecidamente que no se cometiera el error de dejar la historia de la filosofía fuera del currículo. Le pedimos responsabilidades políticas por su defensa cerrada de la segregación de niños y niñas, por su entreguismo a los postulados de la Conferencia Episcopal y a los sectores más rancios y retrógrados de la derecha, por intentar hacernos comulgar, señor ministro, con ruedas de molino, olvidando que este país hace mucho tiempo que se sacudió la caspa y enarboló la bandera de la igualdad y de la lucha contra los prejuicios de toda índole. Le pedimos responsabilidades políticas por desmantelar la cultura de este país, por su incompetencia al eliminar las ayudas a la creación sin sustituirlas por la tan cacareada ley de mecenazgo, por subir el IVA al 21% y condenar al desempleo a miles de ciudadanos, pero, sobre todo, por el estado constante de sospecha al que tiene sometido al mundo cultural. Le pedimos responsabilidades políticas, además, porque usted ya no manda en su casa. Hace tiempo que perdió el control del Ministerio.
El director general de Evaluación fue cesado a los 15 días de que Esperanza Aguirre le acusara de poner pegas a la contratación de profesores nativos. Los altos cargos se suceden y otro tanto ocurre con algún responsable de comunicación. El ministro Montoro no le deja tramitar la ley de mecenazgo y le niega los créditos para becas Erasmus para después incrementarlos a su antojo. Está usted sobrepasado por las circunstancias y su departamento se ha vuelto ingobernable. Señor ministro, al igual que en la novela de Stevenson, donde se señala que con el paso del tiempo Mr. Hyde le costaba cada vez más mantener la apariencia del Dr. Jekyll, a casi 2 años de su toma de posesión, con usted ocurre lo mismo. ¿Qué quedó aquel "soy uno de los vuestros" con que usted se presentó al mundo del cine en enero del 2012? Quizá las duras palabras del presidente de la Academia en la última ceremonia de los Goya. ¿Y qué me dice del señor González Pons, vicesecretario de Comunicación de su partido, que en febrero del año pasado presumía de usted por recuperar en solo mes y medio un tesoro y descubrir una Gioconda, y hace unos días, tras su resbalón con las becas Erasmus, retuiteaba 30 años de militante y no poder explicar a mi hijo lo que hace mi partido? Señor ministro, con sus maneras, con su forma de proceder arrogante, se ha ido ganando a pulso el rechazo de todo el mundo. Primero fue la oposición, luego la comunidad educativa, más tarde las comunidades autónomas, incluidas las propias, después sus compañeros de partido y finalmente Bruselas. Solo le queda el apoyo temporal del señor Rajoy, pero no se emocione, porque no es mérito suyo, sino un rasgo del conocido tranquilidismo político de nuestro presidente de Gobierno. Por eso también le pedimos responsabilidades por las formas. Le pedimos responsabilidades políticas por su falta de sensibilidad, cuando ante la subida de tasas respondió a las familias que si no dedicaban recursos era porque no querían, o cuando ante la emigración de jóvenes universitarios en busca de trabajo fuera de nuestras fronteras dijo que la fuga de cerebros no puede considerarse nunca un fenómeno negativo. Le pedimos responsabilidades políticas por sus continuas provocaciones indignas de un miembro del Gobierno, al afirmar que no había despidos de interinos, sino solo no renovación de contratos, o cuando declaró en esta Cámara que su objetivo era españolizar a niños y jóvenes catalanes, o que al lado de otras protestas, las de España, se podían considerar una fiesta de cumpleaños. Le pedimos responsabilidades políticas por sus salidas de tono impropias de un ministro, cuando al explicar la subida de las ratios dijo que de ese modo los niños se socializaban mejor, o que hablar de generación más preparada era una bobada siendo verdad, o cuando señaló que no solo no hace falta invertir más para mejorar el rendimiento escolar, sino todo lo contrario, o cuando acusó al Partido Socialista de estar con la protesta violenta y con quienes infringen la ley. Le pedimos responsabilidades políticas por su defensa de una educación elitista y mercantil, cuando en el primer documento de la ley se leía que los programas de cualificación estaban pensados, cito, para alumnos en situación económica desfavorable, o que los universitarios deberían estudiar no lo que les apetece, sino que lo que les proporcione empleabilidad, o que el universitario que no llegara al 6,5 de media deberá pensar en estudiar otra cosa. Le pedimos responsabilidades políticas por sus continuas meteduras de pata, cuando justificó el adoctrinamiento de educación para la ciudadanía leyendo una cita de un manual inexistente, o cuando afirmó, tras cambiar los temarios de oposiciones, que con los anteriores se podía aprobar una plaza de francés sin saber francés, cuando las pruebas se hacen siempre en lengua extranjera, o cuando comparó el sistema universitario español de 79 universidades con el de California de solo 10, y luego resultó que había más de 130, o la gravísima falta de rigor al afirmar que los centros educativos de Ceuta y Melilla reciben una avalancha de alumnos marroquíes para beneficiarse de nuestra educación obligatoria y gratuita. Le pedimos responsabilidades políticas, señor Wert, por su incorregible frivolidad en temas educativos, cuando afirmó que la educación de 0 a 3 años no era una etapa educativa, sino solo de conciliación, o cuando demostró desconocer que había un bachillerato de artes y lo confundió con las enseñanzas artísticas, o cuando afirmó que la selectividad no funciona porque aprueba el 94%, o cuando, ojo,
a este dato, cuando declaró solemnemente que era posible titular en la educación secundaria obligatoria arrastrando 12 o 13 asignaturas de cursos anteriores. Este vídeo corre por YouTube y no tiene desperdicio. Le pedimos responsabilidades políticas, señor ministro, por su falta de habilidades sociales, con los rectores que le acabaron dando plantón, con los profesores a los que ha llamado vagos, con los representantes de los alumnos, los universitarios, cuyo consejo no ha reunido ni una sola vez, con los padres a los que acusó de radicales por ir a las manifestaciones, con los artistas a los que ha negado el pan y la sal, con los deportistas a los que solo utiliza para hacerse la foto, pero después tienen que pagarse sus desplazamientos cuando salen fuera, con la Comisión Europea, señor Ver, que calificó de basura o disparate, ¿qué más da?, sus declaraciones sobre la disminución de becas Erasmus para el próximo año. Ha conseguido lo que nadie logra, sacar de quicio a los muy bregados funcionarios europeos. Tiene usted un don que traspasa las clases sociales, las edades, los territorios, las ideologías políticas e incluso las fronteras. El don de ponerse enfrente a todo el mundo. Por eso hay una marea verde recorriendo desde hace 2 años todas las ciudades españolas. Por eso se le ha hecho 2 huelgas generales. Por eso se han presentado casi 2 millones de firmas en Moncloa. Señor ministro, se le ha acabado el tiempo y a nosotros la paciencia. Solo le queda asumir responsabilidades. Solo le queda asumir responsabilidades políticas y dimitir. Termine ya con el sufrimiento al que ha sometido al sistema educativo y a todos los españoles y al suyo propio. Tenga el coraje de dimitir para, por última vez, antes de desaparecer de la vida política y, como hizo el doctor Jekyll, volver a ser quien era. Gracias, señores diputados. Gracias, presidente.